Emitidas por la ministra Irene Vélez de Minas y Energía durante el foro de Davos son desafortunadas. Y el hecho de que hayamos apoyado un proyecto político, el del presidente Gustavo Petro, y sigamos apoyando muchas, si no todas las demás propuestas y las demás desplanes de desarrollo que tiene para el país, no quiere decir que discrepemos de la situación o de las declaraciones o de lo que se propone hacer desde el Ministerio de Minas y Energía. Porque el país nuestro es un país subdesarrollado, sumido en la pobreza como la mayoría de los países latinoamericanos, con una de las grandes desigualdades si lo comparamos con otros. Una de las principales fuentes de riqueza que tenemos, de ingresos que tenemos, es gracias a las materias primas que se venden producto de la minería, petróleo, carbón, bueno, gas en menor escala y otros derivados de la minería. Y no podemos darnos el lujo de, sin planificar previamente, decir que en corto o mediano plazo vayamos a tener que prescindir de exploraciones petroleras o de exploraciones de gas para ser sustituidas por otras energías que ni siquiera han comenzado a desarrollarse en Colombia con seriedad. Y que lo que tenemos aquí son unas tecnologías importadas, muy pobres por cierto, importadas de Alemania, de Japón, de la China, pero apenas de una forma empírica. A mí me parece realmente que en este no es el momento para prescindir de la exploración ni a corto ni a un largo plazo del petróleo. Son maravillosas las intenciones del presidente Petro de querer ayudar a purificar el ambiente, sobre todo a evitar que el mundo se siga contaminando. Pero esto no se puede hacer desde un solo país. Esto tiene que ser en conjunto. Es decir, y son los mayores productores de carbono o de estos elementos que han dañado el medio ambiente, de acuerdo a la teoría que manejan los ambientalistas, son los países que más contaminan los que deben bajar la intensidad. Si no es así, una sola golondrina no llama agua, como dice el argot popular. A mí me gustó más la propuesta que en su momento hizo el presidente Rafael Correa en sus 10 años de gobierno en el Ecuador. El presidente Correa, que es un gran economista también, fue profesor de la Universidad de Harvard, diseñó unas políticas económicas para América Latina que fueron efectivas en su país, efectivas en Bolivia, efectivas en Argentina, que era desvincularse del Fondo Monetario Internacional para evitar los endeudamientos y seguir dependiendo de los bancos mundiales. Le propuso a la Unión Europea en su momento que no exploraría más petróleo en la zona del Amazonas, que es donde más reservas hay en el Ecuador, a cambio de que la Unión Europea le comprara bonos de carbono y se los pagara a unos precios grandes. Prácticamente le vendía las reservas de petróleo que tiene Ecuador, que están tasadas en unos 60 años. Ellos tienen unas reservas calculadas para 60 años y le vendían esas reservas a la Unión Europea, que se las fueran pagando cada año, prácticamente le inyectaran al presupuesto del Ecuador unas millonadas, por supuesto, de euros, a cambio de no explorar la selva amazónica, que es la que recomiendan los europeos y casi la mayoría de países del mundo, que no se desforeste en esta zona de América, porque eso contribuiría más a dañar la capa de ozono. Y el presidente Correa les puso un ultimátum a los europeos. Les dijo, les doy 2 años de plazo para que me contesten sí o no vamos a hacer eso. Y obviamente los europeos le dijeron que no podían subsidiar a ese país y no podían comprar esas reservas y que esa propuesta no la aprobaba. Y entonces el presidente Correa dijo, vamos a seguir explorando petróleo porque el Ecuador no se puede seguir muriendo de hambre, no se pueden hacer planes de desarrollo a largo y corto plazo si no tenemos el petróleo. Si un economista de estas calidades
y siguió con la exploración del petróleo para poder subsistir en el Ecuador y evitar así reformas tributarias, que es lo que hacen en Colombia, constantes reformas tributarias de impuestos, pues es porque no hay otra forma. Otro ejemplo lo tenemos con el presidente Evo Morales cuando estuvo 10 años también en Bolivia. También un gobierno progresista o llamado socialista, como le quieran ustedes poner, nunca prescindió de las minerías. Todo lo contrario, nacionalizó la producción de gas, cambió los modelos para vender gas al Brasil, que es el mayor comprador que tiene, y otra parte se lo compra a la Argentina. Y de esa venta de gas, y ahora con grandes yacimientos de litio que los están explorando y explotando, es que se sostiene el 60% de la economía boliviana. Un país que pasó de cierto subdesarrollo a tener un gran nivel, ya no un nivel alto de vida, pero sí un nivel medio de vida, por lo menos que le ha garantizado la educación gratuita y la salud gratuita a la mayoría, si no al 100% de bolivianos. Eso ha hecho gracias a la minería. Entonces, pensar hoy en Colombia que dejar de explorar petróleo o gas 4, 10 años, 7 años, eso nos llevaría a una ruina económica. Nos mocharía, digámoslo de forma coloquial, muchos planes de desarrollo que tiene el gobierno para desarrollar en estos 4 años y a futuro. Decir, por ejemplo, que vas a reemplazar las minerías con el turismo, eso es algo que todavía es utópico. Si en este momento no tenemos infraestructura para desarrollar plenamente el turismo en la mayoría de regiones del país, y no tenemos la infraestructura y no la podremos tener a corto plazo, porque ustedes saben en Colombia cuánto se demora hacer una carretera y cuánto se demora el mantenimiento de una carretera. Carreteras totalmente destartaladas, las peores de Latinoamérica, y duran 20, 30 y hasta 50 años construyendo otras. Y no va a cambiar con este gobierno eso. Tengan la seguridad de que esas malas políticas, esas malas prácticas de la infraestructura no cambian de la noche a la mañana. De modo que esta posición me parece que no es la correcta y que no debemos en este momento, no es el momento para prescindir de seguir explorando y explotando las energías petroleras, las energías fósiles y las energías de gas y otro tipo de minería. Tendrá que buscarse mecanismos para que no se hagan, no afecten tanto el medio ambiente, aunque los ambientalistas extremistas dicen que no hay fórmulas para una minería sin deteriorar el daño ambiente. Pero, ¿cuál es la alternativa que nos ofrecen los ambientalistas? Es que una cosa es vivir de sueños, de utopías, y en eso sí estoy de acuerdo con el escritor peruano Mario Vargas Llosa cuando decía hace ya unos 15 años, en economía y en política no se puede vivir de sueños ni de utopías. Las utopías y los sueños sirven para la literatura, para escribir novelas y cuentos y para hacer chanzas, pero cuando se maneja la economía de un país y cuando se maneja una política seria con planeación a largo plazo, no se puede vivir de ideales, ni de utopías, ni tampoco de ideas que flaquean la economía. Para temas de análisis, les habló Santiago Villarreal. Hasta pronto.